le quité el coraje, pero ya no anda tan enojada. ¿Verdad, mi perito? Ya me acepta los besos. ¿Qué pasó, preciosa? Bonjour mes amis, bonjour, es una journée maravillosa. Este es el podcast Punto Vivir, este es el capítulo 19 y este es el cuarto año que nombré Desafíos y Decisiones. Para aquí llevamos al 2022, nuestro cuarto año empezó en octubre, pero pues yo los nombré como en bloques completos por los años en los que estuvimos. Aquí vamos en el 2022, empezamos en el 2019. 3 años, casi 4. Too much. Y pues bueno, hoy contaré un poco pues cómo empezó este 2022 y en principio vamos a empezar con que yo estaba liberando el 2021, tuve mi incidente y yo estaba trabajando con un profesor y por eso de junio y julio me cambié de este trabajo porque pues ya había acabado como el proyecto de Monterrey y me cambié de lleno a estar en unas prácticas donde hacía construcción, proyecto, eh, movía todo en municipio y pues ahora sí yo lo hacía todo, ¿no? Para esto del 2022, pues yo empecé a tener como muchas discusiones y muchos problemas con mi anterior empleador, porque pues él siempre decía que uno no hacía nada y él lo hacía todo, ¿no? Y a mí esa percepción de los empleados que tienen los jefes hacia los empleados se me hace muy grosera y no me gustó. Entonces pues ya yo dije, tengo que terminar esta relación laboral antes de que termine peor y pues ya decidí yo salirme. Empecé a trabajar en un nuevo empleo en abril del 2022, que es en el trabajo donde estoy al día de hoy. Digamos que a Oz no le cayó muy bien este cambio de empleo, porque él decía como, es que ni siquiera lo buscaste y te cayó, ¿no? Ni siquiera lo intentaste y ya tienes un nuevo empleo. Y yo le dije que pues no se trataba tanto de si lo busqué o no lo busqué, sino pues que a mí también me buscó este empleo, ¿no? Y pues a Oz no le gustó como todo eso y pues rumores y él decía pues que a mí me contrataron por bonita, ¿no? Porque se dice que la persona que me contrató pues tenía una orientación distinta y pues eso era como lo que había hecho según Oz que me contrataran, ¿no? O sea que no valía tanto como lo que yo sé o lo que yo soy como persona, sino lo bonita, fea que pueda estar, ¿no? Y pues ahí yo volví a subir de peso porque pues apenas me estaba recuperando de este incidente y pues no podía hacer muy bien ejercicio. Entonces empecé a ir me hice, yo todos los eneros me hago mis estudios y en estos que me hice había salido con la prolactina alta, pero no tan alta, pero sí como el doble de una mujer normal. Y entonces, de una mujer que no esté lactando, y entonces, pues yo fui con mi ginecóloga de confianza y empezó a decir que yo seguramente tenía diabetes y que estaba muy mal y que no sé qué, y que la última vez que me pesó yo no pesaba tanto y no sé qué. Y pues toda la consulta se centró en yo estoy gorda, ¿no? Y eso a mí me frustraba mucho. A mí me frustraba mucho porque pues dime algo que no sepa, ¿no? Y pues yo batallaba mucho con mi salud, con todo esto. Y luego me cambié de trabajo y luego se me hacía muy difícil pues comer bien y demás. Ahí empecé mi terrible recorrido con todos los doctores. Em, Fui con esa ginecóloga que me dijo que fuera a terapia y también fuera con una nutróloga porque necesitaba como trabajar todo esto porque seguramente yo ya tenía diabetes y su diagnóstico de diabetes era porque yo te veo y ya tienes diabetes, ¿no? Y yo, o sea, los estudios médicos no sirven para nada, tú tienes unos ojos rayos X y lo ves todo, ¿no? Y esa era como mi constante pelea con ella.
y eso me incomodaba y me disgustaba muchísimo, porque no solo era un yo sé todo, yo soy acá, y eso de los doctores me da mucho coraje, y entraba luego a estas sesiones con Oz, porque Oz quería llevarme, y porque Oz tenía que estar ahí, y no sé qué, y yo, si me acompañas o no me acompañas está bien. Y Oz empezaba como a querer que sea su consulta, no mi consulta, y eso me enojaba muchísimo. Y luego yo le decía, es que ni siquiera me dejaste hablar. Y él me decía, es que te quedaste callada. Y yo, porque yo estaba muy enojada. Siento que si no hubiese estado Oz en la consulta, yo me hubiera salido. O sea, yo hubiese empezado a escuchar todo eso, hubiera agarrado mis cosas y me hubiera salido. Ni siquiera lo hubiera pagado, porque eso no es una consulta médica, eso es sentirse Dios. Y eso es lo que luego a mí me molesta mucho de los doctores. Y pues ya con todo esto empezó toda esta pelea con todos los doctores, ¿no? Empecé a ir a terapia por mi, esto fue en abril, en mayo tuve mi último intento de desvivisión y me quería desuscribir y me dio un ataque de pánico y todo esto y ya por eso fui a terapia. O sea, ni siquiera le había hecho caso a la ginecóloga de buscar terapia y de nutrición lo hice con una chica que ya conocía porque había tomado clases de spinning con ella y me había caído bien, entonces dije, va, o sea, a ella sí le podría confiar y, y ella me decía como que sí veía que estaba muy mal y muy compleja mi caso, pero pues eso nunca me lo dijo en su momento, ¿no? Ya hasta ahorita me lo dijo y me lo dijo porque dices que no tiene nada que ver quién llegó aquí a consulta en ese momento, la primera vez, a tu yo de ahora, ¿no? Dice, veo tu historial y digo, wow, cuánto has cambiado. Y digo, gracias, sí, sí me ha costado, ¿no? Y, y pues yo tenía como estas pláticas con mi psicóloga que sentía que me ayudaban mucho como a desahogarme, pero ya no me llevaban a nada, ¿no? Yo ya llevaba más de un año con ella, ya casi dos, y yo no podría decir que vi ese avance, ¿no? O sea, sí me ayudó mucho porque hubo un brote de este bicho que nos metió a nuestras casas en 2020. Y como hubo ese brote en la oficina, todos nos mandaron a casa y luego empezaron a cambiarse de edificio las oficinas y nos cambiaron de lugar y bla, 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 bla. Entonces, pues yo tuve que estar en home office obligatorio 6 meses, que me agarró muy mal y eso afectó mucho mi salud mental, porque pues, no solo era todas estas peleas con Oz, no solo era no salir de casa, eran muchas cositas que a la larga me agobiaron y me agotaron mucho y me hicieron mucho daño física y mentalmente y que siento que pues, evidentemente se veía reflejado hasta en mi peso, ¿no? Y en mi alimentación y en todo. Y ya todo esto pues lo hacía muy complejo, muy complicado. Luego será como de, vamos a ir aquí y yo, ahí no me gusta o esto no me gusta o aquello no me gusta. Y pues luego decía, es que no puedo salir contigo a ningún lado, es que no sé qué. O luego yo intentaba retomar el gimnasio, pero como tenía un año que no había hecho gym, pues me costaba mucho regresar, me dolían mucho mis músculos, me sentía muy incómoda, me dolía todo. Y yo decía, es como de, pues es que mírate, ni siquiera podemos hacer esto, ni siquiera podemos ir al cine porque no tienes tiempo. Y yo, trabajaba muchísimo esos 6 meses que estuve en home office. Trabajaba jornadas de 12, 14 horas porque no me daba el tiempo y luego me levantaba y estaba toda adormilada y no podía avanzar y todo esto. Y Dios, en lugar de quererme ayudar, me reclamaba, ¿no? Me reclamaba que yo no tenía el tiempo para salir con él. Cuando yo le decía, podemos hacer algo el fin de semana y él, no, el domingo tengo fútbol. Y era para mí como, me reclamas a mí de que yo no tengo tiempo para ti, pero tú no tienes tiempo para mí, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y ya pues pasaba todas estas discusiones y pues también de que yo cuando iba a los check-ups con la gine, ella me decía como, es que aquí pusiste pimientos rojos y los pimientos que debes de comer son solo los verdes porque los rojos te engordan. Y yo,
¿qué? Nunca había escuchado que un profesional de la salud que no tiene ni idea de lo que está hablando tenga esa seguridad para decir cosas de temas que ni siquiera maneja, ¿no? Y a mí eso sí me dio mucho coraje, pero se empezaba a decir, no, es que la nutrióloga que es la nutrióloga con la que está yendo Bianca, eh, ¿cómo dijo? Es que se graduó de una universidad que no vale la pena y por eso no funciona, ¿no? Y él no podía decir, ah, sí, es que luego en las noches quiero tacos y le llevo 20 tacos y si no se los come me enojo, ¿no? O sea, eso no era lo que estaba pasando según nos, todo era porque yo tenía una nutrióloga que para él no era respetable. Y yo, deja de meterte en mis cosas, ¿no? Y siento que por eso era tan importante el capítulo de Honro mi verdad, porque si yo de verdad le hubiese dicho en su momento, deja de meterte en mis cosas, ahí enfrente de la ginecóloga, independientemente de lo que estaba pasando, pues para empezar yo hubiera marcado un límite. Y yo nunca le marcaba límites a Oz, entonces cuando luego le quería marcar límites, pues él se ofendía, él hacía berrinches, él se encaprichaba, porque pues estaba muy acostumbrada a que yo no ponía límites, yo no estaba acostumbrada a poner ningún límite. Mi mamá me decía, si van a ir al cine a las 8 y Oz pasa por ti a las 8:15, yo no saldría. Y yo decía, pero ¿por qué no? Yo quiero ir al cine. Y ahora mi yo, que tiene 2, 3 años más, que en ese momento dice, sí, o sea, porque ni siquiera puede ponerse un horario para venir a verme. O sea, soy lo último importante para él y por eso no debería de salir con él. Porque si él no puede respetar mi tiempo, porque yo tengo que respetar un horario que él puso, ¿no? Y siento que yo por esto, pues, yo sabía que él iba a llegar tarde, yo sabía que todo esto, entonces pues yo ya compraba los boletos desde antes, yo ya compraba todo desde antes, porque yo sabía que Oz nunca iba a llegar temprano, ¿no? Entonces yo le iba justificando estas cosas en lugar de decirme a mí misma, me respeto y me valoro lo suficiente para no salir contigo si no llegas a tiempo, por ejemplo, que siento que es algo que ahora yo ya aplico, ¿no? Em, sí intento dejar este límite de si quieres salir conmigo, si soy importante para ti, si bla, 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 pues yo necesito esto. Yo necesito que llegues a tiempo, yo necesito no correr, yo necesito no sé qué. Y siento que en su momento pues, yo no podía, yo no sabía que se tenía que poner ese límite por hasta respeto a mí misma, ¿no? Entonces empezamos a tener todas estas discusiones con los doctores, ¿no? Todas estas discusiones de es que es esto, es que es lo otro, es que tienes aquello, es que tú no bajas de peso. Y a mí me frustraba mucho que fuera más importante el peso que mi salud, ¿no? Y me dieron a mí como medicamento muy fuerte y luego yo lo revisé como le habían dado a Annie, mi amiga de la oficina, cómo le habían dado este medicamento y me di cuenta que ya se lo dieron distinto a lo que me dieron a mí. Y para mí era "Hmm, vaya, vaya". No solo pareciera que la ginecóloga no sabía dar ese medicamento y no sabía lo que estaba haciendo, sino en lugar de decirme, no sé qué es lo que está pasando, prefirió echarme a mí la culpa de todo y decir que yo no estaba cuidando mi dieta, ¿no? Y Dios, en lugar de apoyarme, prefería echarle la culpa a todo el mundo en lugar de aceptar que él tampoco me estaba ayudando. Y yo no podía decir, es que ni siquiera Oz me ayuda en esto. Y pues todo esto lo hacía muy complejo, lo hacía muy complicado, hacía que tuviéramos muchas discusiones tanto dentro y fuera, porque pues yo me enojaba mucho que yo tuviera una cita con un doctor y él se metiera en toda la cita, ¿no? Que casi era su cita. Y yo no, es mi cita. Y por eso ya después, pues Chaos ya no entraba conmigo y ya no le decía de mis citas cuando iba con ginecólogos o cuando me hacía estudios, porque me lo hacía más difícil, ¿no? Y ya empezamos a tener estas, pues, constantes discusiones, ¿no? Discusiones tanto con con los doctores. Sentía al principio que terapia sí me ayudaba porque yo no podía como vocalizar lo que me estaba pasando, ¿no? Yo no podía decir, esto me afecta, esto me está pasando, no sé qué.
Y me gustó mucho esos primeros años de terapia porque yo no podía hablar al respecto, ¿no? Yo no podía decir qué me estaba pasando y por eso mismo empecé a leer mucho, ¿no? Porque al leer me sentía muchísimo más, ¿cómo decirlo? Protegida por la lectura, podía decir, no, pues sí, me gustaría. Y luego me empecé a dar cuenta de algo que me dio mucha tristeza, ¿no? Yo veía las relaciones en los libros de parejas, amorosas y demás, y decía, ¿por qué yo no puedo tener esta relación con Oz? ¿Por qué en este libro esta persona sí protege a su pareja y sí la entiende y sí habla con ella y sí demás? ¿Y por qué Oz no puede ser así conmigo? Y ahí yo me empezaba a dar cuenta como todo lo mal que era nuestra relación, como todo lo que nos estaba afectando. Y en general me dio mucha tristeza saber que todo esto era nuestra propia acción, ¿no? Era solo lo que nosotros estábamos haciendo, era solo el daño que nos estábamos haciendo en general y me gustaría decir que todo esto fue simplemente algo que pasó, pero en realidad fue algo que dejamos que pasara, ¿no? Que siento que eso es lo más triste de todo, que nosotros dejamos que todo esto pasara. Con todo esto que estaba pasando, yo me empecé a dar cuenta que a Oz yo no le importaba como persona. Eh, si vemos estas partes de las relaciones según Walter Rizzo, vemos que son estas partes que es la amistad, el cuidado mutuo con mucho cariño y pues la parte animal de una pareja, ¿no? Entonces nosotros pues solo teníamos dos pilares y ahí me di cuenta que él podía ser sumamente cruel conmigo por el simple y sencillo hecho de que yo no era como una persona para él o yo no era una persona importante para él. Y esto hacía que a la larga él pudiese ser tan cruel conmigo porque para empezar para él no era importante, no era relevante, no era necesario comportarse conmigo. Y eso a la larga pues me dio mucha tristeza porque no solo era un, ¿por qué no puedes hacer así conmigo? Sino era un, ni siquiera te interesa si estoy bien, si estoy mal, si, si me estoy enfermando, si cualquier cosa, ¿no? Te deja de importar la otra persona como una persona y empiezas a tener todas estas actitudes que a la larga afectan mucho, ¿no? Y a mí como persona me daba mucho para abajo saber que para Oz yo no era una persona importante, ¿no? Y yo nunca se lo dije, yo nunca le dije que me daba tristeza saber que él prefería estar con sus amigos en fútbol que hablar conmigo un rato, ¿no? Él podía jugar fútbol de 7 de la mañana a 12 del día y se quedaba con ellos pisteando, hablando, haciendo cualquier cosa. Y a mí me da mucha tristeza saber que él prefería estar con ellos haciendo cualquier babosada que hablar conmigo, que conectar conmigo, que platicar conmigo. Y a mí me daba mucha tristeza porque yo podía dejar a mis amigas para estar con él y él no podía dejar a sus amigos después de verlos 4 horas seguidas para estar conmigo, ¿no? Y eso a mí me daba mucha tristeza, me hacía sentir muy sola y yo nunca se lo pude externar. Por eso esta necesidad de honrar mi verdad. Porque si yo hubiese puesto límites, si yo hubiese sido mucho más clara, ya al final yo decía muchos comentarios muy hirientes en lugar de decir las cosas como son. Y eso creo que empeoró mucho las cosas, ¿no? Después de todo esto, yo sabía que yo necesitaba terminar con Oz. Yo sabía que esto ya no podía seguir así. ¿Por qué? Porque creo que una parte muy importante de una relación es que nos cuidemos, ¿no? Eh, yo regresé a la oficina por eso de noviembre, diciembre, y cuando regresé me enfermé horrible. Me enfermé horrible, tenía calenturas de 40 grados, puse súper mal y me mandaron a casa. Y cuando llegué a casa, yo me sentía muy mal y fui al doctor. Y Dios me dijo, ay, ya que estás para el doctor, estás cerca de los tacos que solemos comer, ¿por qué no compras tacos para llevar y ya yo llego allá contigo?
Y yo le dije a Dios, es que yo me siento muy mal, yo me quiero ir a la casa a dormir. Dios, no, es que cómo es posible que no compres comida para mí, que no pienses en mí, que no sé qué. Y yo, pues es que puedes ir tú y él, no, es que voy a llegar muy noche a la casa, no sé qué. Y dije, va, voy. Me la pasé horrible, no podía ver bien. Estuve ahí esperando los tacos y yo dije, es que esto es la crueldad, que yo digo, si mi pareja me dijera estoy mal, yo lo entendería, ¿no? Y a mí me daban muy fuertes migrañas. Curioso, hace mucho que no me da una migraña. Y un fin de semana pasado, antes de todo esto de que me enfermara y regresara a la casa, yo un domingo me levanté con una migraña horrible. De esas migrañas que casi te vomitas, que te sientes muy mal, no sé qué. Entonces yo no podía ni abrir los ojos. Entonces en un momento me marcó y me dijo, oye, estoy aquí, ven por mí. Está aquí a unas 10 cuadras, ¿no? Yo le dije, ¿no puedes venir tú solo? Me colgó, se enojó, me hizo un drama y yo como sea llegué por él y me vio toda pálida, me vio mal, me dijo, ¿qué tienes? Y yo te dije que me siento mal, pero ¿qué tienes? Y yo le dije, cállate, no quiero escuchar nada de ruido. Me trajo a la casa y me tomé otras 2 pastillas y me dormí. Y me dormí todo el domingo, ¿no? Todo el domingo. Y él ya como en la noche era como de, traje tacos, ¿no quieres cenar? Y yo, cállate, no quiero hablar contigo. Y él me está haciendo un drama de que iba a sacar sus cosas, no sé qué, pero como al ver lo enojada que estaba, ¿por qué? Porque no tenía la decencia ni la humanidad para aguantarse a caminar 10 cuadras, 10 cuadras a la casa, ¿no? A fuerzas yo tenía que ir por él. Y era en una cosa que no me había avisado y él quería como que yo alzara el teléfono y sí, yo voy por ti. ¿Qué tal si tenía cosas que hacer? Muchas veces cuando estaba aquí en home office yo tenía cosas que hacer porque tenía que entregar muchos trabajos, porque trabajaba hasta de madrugada y demás. Y él contaba con que yo iba a estar disponible para él en el horario que fuera. Y eso a mí me daba mucho coraje. Entonces, yo no solo estaba teniendo medicamentos muy fuertes, así manejaba todo esto, sino que tenía que estar disponible para él a cualquier hora porque él quería, ¿no? Entonces, pues yo dejé de asistir al gym, yo dejé de hacer muchas cosas porque pues él se enojaba si yo le decía, no sé, hoy no puedo porque me duelen mucho las piernas. Uf, era una pelea enorme, ¿no? Él decía, ¿para qué vas al spinning? ¿Para qué vas al gym si ni siquiera puedes? Y yo sí le decía como, pues me duele, estoy cansada, quiero descansar, quiero estar un ratito en paz. Y él sí hacía como todo su drama, ¿no? Entonces pasó esto de que él quería que a fuerzas fuera por los tacos. Yo fui por los tacos, aventé todo en la cocina, me tiré en la alfombra y empecé a temblar. Empecé a temblar, empecé a temblar, empecé a temblar. Tenía mis ampolletas porque me recetaron inyecciones. Tenía mis ampolletas, las dejé en la mesita de la sala. Me tiré al piso y empecé a temblar. Y no sé en qué momento llegó él, no sé en qué momento me inyectó él sin saber inyectar. Me metió a bañar y me metió a dormir. Y ya yo desperté 2, 3 días después, ¿no? Desperté consciente y él me dijo, oye, porque tenías mucha fiebre, yo te tuve que bañar varias veces y en una de esas empezaste a llorar como niña chiquita, como si tuvieras 5 años, empezaste a decir como cosas muy crueles, no sé qué, y yo, sí, perdón, es que no estaba bien. Y él, no, es que no se me hizo cool o no se me hizo padre que te pusieras en ese plan. Y yo tenía fiebres de 40 grados, o sea, no sé cómo quieres que me pusiera, no sé cómo querías que estuviera. Y ya, eh, esto fue viernes, sábado, domingo. El lunes, pues yo no fui a la oficina y me quedé aquí en casa y yo fui por mis cosas el martes a la oficina y ya me quedé el resto de la semana. Y pues otra vez todos los días se me hacían iguales y me pesaba muchísimo la oficina en casa, ¿no? El home office. Y pues yo di cuenta ya el día de hoy, honrando mi verdad,
que me pesaba porque me pesaba mi trabajo, me pesaba lo que hacía, porque a mí no me gustaba lo que estaba haciendo, ¿no? Y yo no podía externar eso, y yo no sabía que mi Ikigai me llevaba muy lejos a lo que estaba haciendo al momento. Y pues ya pasó todo esto, ¿no? Y toda esta situación incómoda y compleja. Entonces ya, después de tener todas estas situaciones con Oz, ahí es cuando yo me di cuenta que yo no podía seguir con Oz, que esto con Oz no podía seguir. Entonces cuando teníamos discusiones, yo empezaba a buscar, ¿cómo? Esto no es vida, esto no es vida, los dos no estamos cómodos, esto es muy complejo para los dos, ninguno de los dos está a gusto, no sé qué, hay que cambiar algo en la relación porque esta relación no está funcionando. Y pues yo insisto, yo tomando todo este medicamento, yo estando yendo con distintos doctores, haciéndome constantemente estudios de todo, y, y todo esto, ¿no? Toda esta situación en la que yo sí sentía que estábamos al punto en el que no solo la relación no funcionaba, sino que no queríamos soltarnos, ¿no? Porque yo sí le daba estos ultimátums sin decirle que era un ultimátum, ¿no? Porque yo no tenía la fuerza de decirle, si no cambias A, B y C, yo te dejo. Yo prefería decirle, esto no es una relación, no estamos cómodos ninguno de los dos, deberíamos de replantear la relación. Yo siempre le decía así, pero yo nunca le daba ultimátums, ¿no? Y pues esto fue hasta que empezó más o menos el cuarto año. Creo que a mí me pesó mucho que yo tuve 2 periodos de estas gripas horribles. El primero me puse así y luego Oz se puso así, entonces yo lo cuidé, yo lo bañé y todo esto. Y Oz decía que él se enfermaba porque yo me enfermaba. Yo le decía, pues es que no sé qué quieres que haga, o sea, yo estoy muy mal, ni siquiera me paraba de la cama, no sé si me explico. Ni siquiera iba a comer. Y ya luego, la segunda vez que me enfermé, creo que esto fue en noviembre, la segunda vez que me enfermé fue por enero. Me enfermé igual de feo, me hicieron exámenes de cobicho, me hicieron exámenes de influenza, me hicieron exámenes de todo porque no sabían qué tenía, porque el medicamento no me hacía nada. Y para ese momento, Oz no estaba en la casa, ¿no? Yo le dije, Oz, estoy enferma, me mandaron a la casa un jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y hasta el lunes en la noche él apareció, ¿no? Y yo le mandé mensaje, Oz, me siento muy mal, tengo fiebre, no sé qué, ¿no? Y pues por eso para mí fue para mí como, es que ni siquiera estás en mis momentos cruciales, ¿no? O sea, no te digo que te quedes aquí, que me cuides, va, o sea, eso es quizás para Oz era pedirle demasiado. Pero yo sí quiero una pareja a la que le pueda decir, oye, me siento mal, y siquiera tenga la decencia de darme vueltas, ¿no? Siquiera tenga la decencia de ayudarme a tomarme mis pastillas. O siquiera tenga la decencia de comprar comida, llenar el refri de comida prehecha y se vaya, yo qué sé, para que no se enferme, ¿no? Va, va, quizás yo estaba pidiéndole mucho a una persona que no me podía dar nada. Y eso lo entiendo, ¿no? Porque eso fue mi culpa esperar tanto de alguien que no me podía dar lo que yo quería en mi vida. Y por eso siento esta parte de honrar mi verdad es muy importante, porque si yo hubiese entendido esto de honrar mi verdad, quizás esta relación hubiese terminado hace mucho. Y pues todo esto fue empeorando, tanto nuestra relación como todo, la verdad. Eventualmente fue algo muy complejo, eventualmente yo me sentía sola estando con él, ¿no? Que era algo que yo no podía aceptar. Que para mí estar con él era sentirme sola. Y no solo eso, sino que tenía que lavar su ropa, tenía que hacerle de comer, tenía que hacer muchas cosas. Y si no las hacía, empezábamos a tener peleas muy fuertes, ¿no? Él decía como, es que estás todo el día en casa, ¿qué te cuesta lavar mi ropa? Y yo le decía, es que son lavadoras y lavadoras y lavadoras de ropa.
¿por qué no la lavas tú? O sea, tú te vas todo el domingo a jugar fútbol y ahora yo resulta que yo tengo que lavarte tu ropa, pues se me hace absurdo. Si tú quieres jugar fútbol y quieres tener limpia tu ropa, pues organiza tu fin de semana para que puedas hacer eso. Y él se enojaba y él decía, es que tú tienes todo el tiempo. Y yo, no, es que yo quiero descansar, es que yo tengo tarea que hacer, es que yo mil cosas. Y él siempre me echaba la culpa, es que tú tienes todo el tiempo y no me quieres ayudar. Y pues a mí eso me pesaba mucho que él dijera que yo no lo quiero ayudar a él, ¿no? Pues a la larga afectaba muchísimo nuestra relación y lo hacía muy complicado. Y ya para inicios de este cuarto año de relación realmente, o cuarto año juntos, em, todo esto empezó a ser muchísimo más complejo, ¿no? Y aquí como conclusión yo quiero añadir que evidentemente todo esto empezó a afectar mi salud mental muchísimo más. Si antes yo había tenido este intento de suscribirme de la vida por todo lo que había sucedido, eh, que eso igual y se los cuento en otra temporada de Punto Vivir, y ahí yo ya tenía muchos problemas, yo ya había tenido como que ir casi a terapia por urgencia. Am, Todo esto, más el estrés laboral, hacía que mi cabeza siempre estuviera hecha un desastre, ¿no? Yo tenía muchísimas migrañas, que al día de hoy no me había dado cuenta cuántas migrañas yo tenía, ¿no? Yo tenía migrañas casi todos los domingos tenía migrañas. Era como el día que me permitía tener migrañas. Entonces, ya sea que las tuviera el viernes o el domingo, el viernes o el domingo. Entonces, yo me acuerdo de una migraña muy fuerte a la que yo fui hacia el trabajo en el que yo libré mis prácticas y yo me puse muy mal, ¿no? Y una compañera del trabajo estaba cuidándome, estaba viendo que si tomara agua, estaba queriendo ver si me hidrataba y se me quitaba. O sea, siento que hizo una búsqueda rápida de si alguien tiene migraña, ¿qué hacer, no? Y que Oz no pudiera hacer eso, que Oz simplemente dijera, es que eso de las migrañas casi casi es un invento tuyo, ¿no? A mí me dolió mucho, porque esto no es solo un no le importo, no tenemos ni la confianza para que te importe. En general, todo esto fue muy difícil, fue muy complejo, a mí me afectó mucho saber que para Oz yo no era una persona importante, porque si hubiese sido una persona importante, Oz siquiera se hubiera preocupado, ¿no? Y aquí hago estas comparaciones, es que si una compañera del trabajo se preocupó por mis migrañas y a Oz le dio igual, esto habla muchísimo, muchísimo de muchísimas cosas que estaban mal en esta relación. Por eso digo que no es que no quiera volver con Oz, es que no haya que volver, ¿no? O sea, ¿por qué yo regresaría con una persona que me hizo tanto daño? ¿O por qué yo daría la oportunidad de que esta persona me siga haciendo daño? Evidentemente no es ahí y nunca debió de ser ahí. Pero en fin, mes amis. Bonjour, bon chance, c'est un journée maravillosa. Eh, como conclusión de este capítulo, quiero que quede muy en claro que más de enojarse con Oz y de todo lo que hizo Oz, hay que ver en qué lugar estaba yo para aceptar no solo esas migajas de amor, sino imaginarme que me lo merecía, ¿no? Pensar que yo merecía ese amor me hace muy triste porque yo sé que estaba en un lugar muy difícil de mi vida, que estaba muy abajo en esa vida y bueno, mis amigos, se suscriben a este canal, le dan me gusta y todas esas cosas y comentan y lo que sea, si no, ya saben. Esto les espera. Pero bueno, espero los siguientes capítulos ya grabarlos con Jolie para que Teriyaki ya pueda dormir. En fin, mis amigos. Bonjour, bon chance, c'est un journée maravillosa. Hola, gordita. Hola, mi amor. Ya llegaste ya casi para despedir el podcast, ¿verdad? Qué bueno, gorda. Vamos a despedir el capítulo a ver si la gorda se deja. Mi amor, ven.
evidentemente algún día se va a enojar.